la hora de, hubo un gol ahí, ¿no? A la hora de calcular áreas, ¿sí? Va a ser una buena herramienta, ahora llegamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, que no encuentro mi lápiz, que mi lápiz es fundamental, acá está. Bueno, empecemos, voy a empezar a poner la pantallita para empezar a escribir, ¿no? Entonces, lo que quiero recordar es aquello que habíamos visto de áreas y de volúmenes en realidad. Y vamos a ver cómo lo utilizamos también para calcular áreas, ¿sí? O sea, vamos a ver en volúmenes. Recuerden que la idea era así, ¿no? Uno tenía una función f, es una función continua, ¿sí? Profe, Sí. yo no estoy viendo nada en la pantalla, no sé si soy solo yo. A ver, No, yo sí, tampoco. un minuto. Igual. A ver, ahora sí, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Perdón. Gracias por avisar. Tengo una función entonces continua en un cierto dominio que es donde voy a integrar, en un cierto dominio D, ¿no? Una función siempre de dos variables, ¿sí? Una función de dos variables continua. Entonces, lo que tenemos, si uno mira el plano del piso, tenemos va a ser una región así, ¿no? Esto sería la región D. Esto está en el plano, yo le llamo el plano del piso, al plano XY. Al plano XY. ¿Sí? Y acá tenemos el otro eje, que es Z, ¿verdad? Entonces, recuerden lo que hacíamos, uno tomaba un punto XY acá en el dominio, tomaba un punto XY en el dominio, la función esta continua que está acá, también la vamos a suponer que es no negativa en el dominio. Y lo que hacemos es, en cada punto del dominio, lo levantamos según el valor funcional. O sea, esto que está aquí, esta altura que está acá, es la función que me dieron evaluada en XY, ¿no? ¿Sí? Si quieren, eso lo puedo ver acá también, ¿no? La altura es la Z, ¿no? Es esta altura que está acá, ¿no? Si esta altura que está acá es esta que está acá, ¿no? ¿Sí? O sea, el valor funcional acá en el eje de la Z es f de XY, ¿no? Y eso lo hago con todos los puntos del dominio. O sea, si ven, el dominio este que está ahí abajo, ¿sí? Bueno, lo voy levantando cada punto con lo que me diga la función. Entonces, si un punto vale 4, levanto 4. Si otro punto vale 8, levanto 8. Sería que voy a ir levantando todos los... Opa, perdón. Y eso va a dar una cosa acá arriba. O sea, por ejemplo... este punto por acá, por allá arriba, este va a quedar por acá, entonces yo voy a quedar quedando una cosa así, ¿no? Y voy a hacer un dibujo más o menos así, ¿no? O sea, lo que hice fue ir levantando todos los puntos. Ahora está levantando los extremos nomás. Sí, para hacer el formando una dibujo, porque figura. levanto todos, ¿eh? Pero levanto todos, ¿no? Si yo para hacer la figura estoy levantando más o menos, la idea que o sea, un puntito acá celeste va para algo, o sea,
la región celeste la levanto, todos los puntos que están en celeste los levanto, y me queda, upa, no, eso no. Pero los Sería extremos muy forman bueno. la figura, ¿Cómo? los extremos de la zona de la zona Los D. bordes van a parar en los bordes, está clarísimo, sí, claro. Los bordes van a parar en los bordes, ¿no? Sí, sí, eso sí. Quiere decir que la figura que vos tenés abajo, o la figura que está representada, es la copia de la de arriba. No, no es la copia, porque no es la proyección, si querés, pero no es la copia, ¿no? La proyección. No es igualita porque está doblada, ¿no? No es que la levanté parejito, lo fui levantando distinto, ¿no? ¿Sí? Sí. Voy a cerrar acá. No sé si cerró ahí, sino cuando. O sea, toda la zona celeste esa se transforma en esto acá, por ejemplo, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Y eso que está ahí es el gráfico de la función. Lo que está en azul. Lo que está en azul es lo que llamábamos, esto que está acá, es el gráfico de la función de las variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, si quieren, voy a llenarlo porque si no, no lo marco así. Entonces hay un sólido acá comprendido entre el gráfico y el dominio D, hay un sólido ahí, que esto queda pintado en amarillo. Ay, no me sigue. Muchas Hay un gracias. sólido ahí. O sea, en realidad el sólido también me tapa si quieren, si soy prolijo, va a tapar todo esto, ¿no? O sea, queda una cosa tapando el piso, vamos a decir, la base, ¿no? Sí, el sólido es amarillo. Sí, o sea, tengo un sólido E, tengo un sólido E aquí. Opa. Tengo un sólido aquí E. Sí, es el sólido debajo del gráfico de la función. Entonces, el volumen de ese sólido está pintado en amarillo. Así que tiene base en el dominio de la función y techo, el gráfico de la función, el volumen de ese sólido es la integral doble en ese dominio, acá en el dominio este, vamos a decir, en la base del sólido de la función, ¿no? De x de y, ¿no? Profesor, ¿El una micrófono abierto consulta, ahí, porque puede ser? digo, Sí, porque por esto de los extremos, porque si no, no se me va a ir la duda. Estoy tratando de entenderlo a ver si en algún momento. Pero los extremos, lo que a mí me dice, me arman los extremos la diferencial. Las cotas de la diferencial. ¿qué diferencial, no? Cuando decís diferencial, ¿a qué te De, referís? de, de los números que van arriba del integral. De la diferencial de. No dije diferencial, me equivoqué. No es Los extremos diferencial. de integración. Claro. Pero los extremos de Pero son integración los están acá en extremos D, los que me ¿no? lo. Los extremos de integración están acá en D. Que eso es para el cálculo. Están acá. Acá están los Pero extremos de los integración. mismos que están en D están arriba en la sábana azul. No, no. Porque vos levantás un. Mirá. Mirá. Suponete esta función. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Compañeros que Suponete están esta súper. función. Sí, F, Timoteo López por ahí. Llegó gente a la casa. vamos a suponer que tenés esta función. X por Y. Esa es tu función. ¿Sí? Y acá en el dominio, en el piso, ¿sí? Tomás, suponete, un tramito recto, acá sí, ¿no? O sea,
suponete que este punto acá es 1, ¿sí? Yo eso lo entiendo, profe, pero a lo que voy, lo que se repite en X, ¿se repite en Z? ¿Qué quiere decir lo que se repite en X y se repite en Z? Por ejemplo, yo tengo un extremo 1, 1 en X, Espera, en la integral de hacer X. esto. Punto del piso, ¿te acuerdo? Acá tenés un Sí. punto 1X cualquiera, y acá tenés un punto, ponele 1, 2, son los puntos del piso. ¿Sí? ¿Cómo lo levantás con la F? ¿A dónde va a parar? ¿A dónde le haces este punto? Con esta F. Levanto el 1. Acá, perdón, este 1, 4, perdón, déjame borrar un poquito. Suponete que este 2, 3 y este es 4, puse 2 veces el mismo punto acá, ¿no? Este que está acá, perdón, que déjame arreglarlo. Este punto que está acá es 1, 4. Esto sería, si querés, lo que está en el dibujo antes de celeste. Un pedacito del dominio, ¿no? Sí. Un segmentito del dominio que tiene este punto y este punto. Entonces ahora lo vamos a levantar con la función. Esto que está acá, ¿dónde va a parar? El 1, 2, ¿dónde va a parar? Arriba, la Z. El ¿Pero 1, qué altura 2 le doy? hasta ¿Cómo el lo 2 de levanto? la I. Hasta el 2 de la I. Entonces lo levanto acá. Suponete que esto fuera 2. ¿Sí? Entonces me da este punto acá. Ahí va, ¿no? Estos dos, una altura 2. Suponete que te voy a poner otro valor, que este fuera 3. 1, 3, ¿no? El 1, 3, ¿a dónde lo levanto? Hasta el 3 de la I. Ahí va. De la I no, de la Z, ¿no? Eso es lo que no me queda claro. Ahí Esto está. sí. De la Z. Es el gráfico, ¿no? ¿Y qué se hizo en estos? Que están en el dominio, Sí. donde tú hiciste los ejercicios. Tú no hiciste nada en el gráfico. Tú las integrales, las que planteabas acá en el dominio. Acá abajo en el piso. Acá. El gráfico Sí. lo que hace es agarrar los puntos del dominio y los levanta. El 1, 3, ¿dónde va a parar? A Z. Esto es Z, ¿no? Z. ¿A Z cuánto para? Evalúas en X e Y y te da Z esto. Creo que lo que Richard quiere decir es que cómo hallar el Z. Porque ahora te preguntó. Lo que estoy diciendo, si vos agarrás el punto XY, Z es esto. Es el valor funcional. Por ejemplo, Hay el micrófono abierto ahí que está complicando. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Sí, decime, perdón. El 1, 2, por ejemplo, yo lo veo en 1, 2 en X en Y. Pero, ¿a dónde lo veo en Z en reflejado? Acá. 1 por 2. El punto 1, Claro. 2 lo mandás al punto que está acá arriba que tiene coordenada 1, 2, 3. Este es X por Y. Este punto está acá en 3, en el eje de la Z. Este punto está en 1, en el eje de las... Esto es Z, ¿verdad? Esto ¿No es 1, 2, 2? Esto sí. Y este 2. Es 1, 2, 2, perdón, me equivoqué en la cuenta. Gracias. Este va a 2 ahora. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que yo le preguntaba, profe. Gracias. Tenés 3 coordenadas, ¿no? Claro, pero no sabía sacarla de Z, no sabía proyectarla. No la veía proyectada. Claro, la altura, esto que pongo en celeste, es la altura 2. ¿Sí? Bien, bien. Gracias. Bueno, entonces, vuelvo acá, ¿no? Entonces, tengo una herramienta que en realidad, si bien es cierto que la integral doble de una función positiva representa un volumen, la vamos a usar para calcular áreas. Es más cómodo calcular áreas con integrales dobles. Vieron que cuando hicimos integrales simples, calculamos áreas. Con las integrales dobles, si bien representan volumen, vamos a ver otra manera de calcular áreas. Y los volúmenes, lo más natural es calcular con las otras integrales que son las triples. Repito. Es cierto que la integral doble de una función
me va a dar un volumen, y ahora voy a hacer un ejemplo, pero va a ser mucho más fácil después calcular los volúmenes con las integrales triples. Y vamos a usar frecuentemente las integrales dobles para calcular áreas, ¿sí? Veamos un ejemplo entonces de aplicación de esto, ¿no? Yo voy a clicar en un volumen de una cierta región, y lo que voy a usar es esto que está acá. Voy a usar entonces que el volumen de esa región va a ser la integral doble de una cierta función. O sea, que tengo que reconocer como el dominio de integración es la base de la figura que me pide en el volumen, ¿no? Es la base. Y la función es la que me da con su gráfico el techo, vamos a decir, de mi figura. O sea, el gráfico este que está acá va a tener una cierta ecuación que va a ser z, la tercera coordenada es el valor funcional, ¿no? Entonces, mirando la ecuación del techo del gráfico, yo voy a sacar quién es la f. Voy a sacar quién es la f, y bueno, ahí tengo todo. Una vez que tenga la f y tenga el dominio, ¿no? O sea, tenga la base, es como que tengo la base y la altura, ¿no? La f lo que me da es la altura. Y si tengo la base y la altura, bueno, voy a poder sacar el volumen haciendo esta integral. ¿Está claro? Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? O sea, me van a dar una región, tengo que identificar cuál es su base, cuál es la función que me da el techo, el gráfico de la función. Entonces integro esa función en esa base, en ese dominio, y eso me da el volumen. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo cuando lo encuentre. Bueno, acá está. El ejemplo es el siguiente. Entonces el ejemplo es el siguiente, Luis. Vamos a sacar esto para acá, me está molestando. Me piden como ejercicio, como ejemplo, calcular el volumen del sólido E, es un cierto sólido, que está limitado por el plano, en la ecuación del plano, z más i igual 3, el cilindro x2 más y2 igual 4, y también otro plano, y el plano z igual 0. ¿Sí? Vamos a ir despacito mirando que todo eso que está ahí. ¿Sí? Eso es el ejemplo. Me venga con un volumen entonces de un sólido y me dice cómo está limitado. Entonces empecemos con lo primero, ¿no? Esto que está acá. ¿Sí? Recuerden que la ecuación general de un plano tiene esa forma, ¿no? En realidad, generalmente se escribe al revés. Acá no sé por qué está escrito así, está ahí lo mismo. Generalmente se escribe ordenadamente, ¿no? O sea, se escribe la x primero, un número por x, un número por y, un número por z, igual un número de. Esa es la ecuación general de un plano. ¿Sí? Efectivamente lo que tengo es un plano, ¿verdad? Acá también. ¿Sí? Digo, claramente este, por ejemplo, el A vale 0, por eso no hay X en este. El segundo que está acá. Tampoco tiene B, o sea que B, tampoco tiene I, perdón, acá no hay ninguna I. Por lo tanto, este B es 0. Hay una Z acá, solo la Z, o sea que este C es 1. Y el término independiente de acá es 0. O sea, efectivamente, es de esa forma. Y este también, ¿no? No hay X, la X acá es 0. El coeficiente A de la X es 0.
hay una I, o sea que este B es 1, hay una Z es 1 y el D es 3, ¿no? O sea, efectivamente son planos, ¿sí? Y otro que aparece, ahora sí vamos a hacer un dibujito de eso. El otro que aparece, esto que está acá. ¿Sí? Entonces tengan presente que si uno está en el plano, o sea, si uno está en R2, ¿sí? Donde solo hay coordenadas, dos coordenadas, X e Y, solo hay dos coordenadas X e Y, la ecuación X2 más Y2 igual 4 en el plano, o sea, estamos en R2, ¿eh? ¿Qué representa esta ecuación? ¿Alguien sabe? La circunferencia. Circunferencia. Perfecto, es una circunferencia, centro, De centro Centro 0, 0, radio 2. perfecto, y radio 2. Perfecto. O sea, es una circunferencia. Sí, si este fuera el radio 2 sería eso que está ahí, ¿no? O sea, eso representa eso que está ahí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, ¿qué pasa si esa misma ecuación la miro no en R2, sino en R3? Si voy a mirar la misma ecuación, X2 más Y2 igual 4. Si ahora lo estoy mirando con tres coordenadas. ¿Sí? O sea, los puntos ahora, acá en R2, en lo de antes, los puntos tienen dos coordenadas, X e Y nada más. ¿Sí? En R2. En R3, estoy mirando puntos con tres coordenadas, ¿no? X, Y, Z. ¿Sí? Sería una circunferencia Entonces, en la base. ahí va. Entonces, estoy de acuerdo contigo que los puntos estos que están acá en el piso, que si acá le doy radio 2, o sea, esta misma circunferencia, pero puesta acá en el piso, verifica. Este punto, por ejemplo, es un punto de la forma X y 0, ¿verdad? Él dijo en el piso justamente. Este es X, este sí, y piensen en Z como una altura positiva para arriba o para abajo. Está en el piso, que es con 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que este punto que tomé acá verifica es un punto de la ecuación. Por ejemplo, este punto que está acá sería el 2, 0, 0, ¿no? Este punto acá, ¿no? Que verifica la ecuación, ¿no? La X vale 2 al cuadrado 4 más 0, 4. Por ejemplo, ese es uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que el compañero observaba, que estoy mirando la circunferencia de antes en el piso, cuando Z vale 0, ¿no? ¿Sí? Y está claro que este punto está bien porque verifica ahí, ¿no? Se lo sustituyo ahí, verifica. ¿Sí? Verifica. Ahora, ¿qué pasa si en lugar del punto E? ¿Hasta acá estamos claros lo que estoy diciendo? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora, en vez de poner Z igual 0, soy un animal y me gusta poner Z igual 34? Puedo decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, voy para acá arriba y pongo todo igual, 2, 0, y la Z ahora es 34. Puse 34 por poner cualquier cosa, ¿no? Es un punto que andará por acá arriba, ¿no? O sea, lo subí, estaba en Z igual 0 y lo subí hasta 34, ¿no? Derechito de arriba hasta 34. Pregunto, este punto ahora, pues estoy en coordenada 3, ¿no? Estoy en R3. También verifica esto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sustituyen, no tiene Z la ecuación. Entonces, es cambiar la X,
cambiarla ahí, poner la Z que quiera y va a verificar, porque no tiene Z. O sea, se da cuenta, verifica. O sea que este punto también está en esto. Verifica la ecuación, la figura que sea esto. También está. Entonces, lo hice con este punto. Ahora, si lo hago con todos los puntos, se los levanto a todos los puntos que están en este aro, a una altura 34, ¿no? Yo subí a una altura acá, a Z igual 34. Están todos, como de la misma manera que este verificó, si este de acá abajo verifica, cuando yo lo subo, estoy verificando, porque la X y la Y es la misma, verifica, y la Z no importa, porque la Z no está acá. Pero lo hice con 34, pero lo puedo hacer con Z200, con Z-3. Quiere decir que en el espacio, lo que van, yo subo todos estos aros para todas las direcciones, para arriba y para abajo, entonces lo que me queda en el espacio es una figura así, cuyos aros son esas circunferencias, y eso es justamente lo que dice acá la letra, ¿no? Es un cilindro. Es un cilindro. Un cilindro que tiene, si quieren, como aro principal la circunferencia que ustedes veían en el plano, pero creo que se va para arriba y para abajo indefinidamente, ¿eh? Generalmente cuando uno habla en la cotidiana de un cilindro, es una sección del cilindro, ¿no? Inclusive hasta con tapas. Pero no tendría que ser negativa la Z para abajo. Sí, y funciona con una Z negativa. Yo puedo agarrar, por ejemplo... Pero acá al decirme un Z34, ¿me está hablando solo de para arriba? no, ¿O también me habla para abajo? lo dije que podías hacerlo para arriba o para abajo. ¿En qué cambio? Como puse 34, yo acá podía poner este punto 2, o sea, me muevo para abajo acá, yo qué sé, 0, y me fui a menos 18, ponele. Y también verifica, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, eso sí. Pero entonces, el no importa el cilindro... Z. No importa el Z. O sea, vos lo que tenés es, si querés, la circunferencia que vos veías en el piso, en Z igual 0, y si esos puntos lo haces cambiar el Z, como el Z no está en la ecuación, todos verifican. Para arriba, Z positivo, y para abajo. Entonces lo que le decía que un cilindro no es lo que uno en la cotidiana está acostumbrado a pensarlo. Un cilindro es algo que tiene tapas inclusive, ¿no? En realidad para un matemático lo que nosotros llamamos cilindro es una sección de un cilindro, un pedazo de este cilindro. El cilindro es indefinido, es como el plano, ¿no? Los planos no paran, los cilindros acá son tubos que no paran. Cuando uno habla de un cilindro, habla de un pedazo de una sección del cilindro, que además le pone unos círculos, le pone una tapa, que no son cilindros, ¿no? Cuando uno habla de un cilindro es algo que tiene tapas y como acotado, ¿no? Como una lata de pintura, ¿no? Así que tiene una base y una tapa, ¿no? Bueno, entonces los cilindros acá son tubos indefinidos, ¿no? Entonces cuidado entonces cuando aparezca esta ecuación, por ejemplo, y si alguien le pregunta, ¿qué representa? Y la respuesta es depende. Si estoy en R2, es una circunferencia, como siempre. Pero si estoy en el espacio, es un cilindro, que es la circunferencia que tenía antes en el piso, que va para arriba y para abajo, y me da un cilindro. ¿Sí? Bueno, entonces, este cilindro lo sé dibujar ya, ¿no? De la misma manera que sé dibujar esta circunferencia en el plano, sé dibujar un cilindro en el espacio porque es poner la circunferencia del piso y moverla, como dice ahí, para arriba y para abajo. ¿Sí? Es un tubo que se te una idea cómo es. Por otro lado, quiero ver cómo dibujar el plano este que está ahí. Cómo dibujar el plano ese que está ahí, ¿no? Entonces, una manera natural, voy a poner otra así, después en todo caso vuelvo. En R3 un cilindro Sí. que no tiene las tapas, o sea, No tiene tapas. Los cilindros son caños, ponele, es un caño infinito para arriba y para abajo. No para nunca. bien. Como un plano. Eso es lo que es para nosotros un cilindro. ¿Sí? Bien, O sea, bien. para mí es un cilindro, es algo así, ¿no? Sí. Y sigue, no, es esto así, ¿no?
¿no? Es un tubo indefinido. Claro, cuando uno habla, perdón que insista, cuando uno habla de un cilindro en la práctica, en realidad le pone una tapa acá, que yo esto no lo tengo, le pone una tapa acá abajo y lo que mira es algo así, ¿no? Esto sería un cilindro en lo cotidiano, ¿no? En realidad es un pedazo del verdadero cilindro del tubo infinito con dos tapas, es otra cosa, ¿no? Lo que uno llama cilindro en la vida diaria no es el cilindro nuestro. Entonces, quiero ver lo del plano, el plano ese I más Z. Quiero ver lo del plano. Entonces, generalmente, una manera de tener una idea de un plano, voy a poner otro plano primero, para tener una idea. Voy a poner otro plano. Por ejemplo, supongamos que tenemos el plano X, no sé, más 2Y, cualquier cosa. Más 3Z, por ejemplo, no sé, igual 6. Puse lo que se me ocurrió ahí, ¿no? Eso sería un plano. Entonces uno quisiera visualizar, o sea, una idea de cómo es ese plano en el espacio. Entonces una manera de visualizarlo es, o sea, uno quiere en estos ejes, poner los ejes, déjenme poner un poquito más abajo el eje este, perdón. Uno quiere los ejes el eje de las X, el eje de las Y, el eje de la Z. Y lo que quiere es ver cómo dibujar. Es como si uno estuviera, vamos a hacer un dibujito en el plano si quiero. Vamos a hacer un dibujito en el plano que me van a entender más fácil. Supónganse que yo estoy en el plano. ¿Sí? No estoy en el espacio, estoy en el plano ahora. Solo con X e Y. Entonces, supónganse que me dan, por ejemplo, una recta. Si quieren esta. X más 2Y, supónganse. Y bueno, acá si quieren más fácil voy a poner 2. ¿No? Esa recta. Me dicen, dibujate esta recta. Bueno, yo sé que es una rayita, pero bueno, cómo está inclinada. Es una manera fácil de hacerla es ver los cortes con los ejes, ¿no? Fíjense que cuando I vale 0, esto se va y me queda X igual 2. Entonces, supónganse que el 2 anda por acá. ¿Sí? Y cuando X vale 0, me queda esto, Y vale 1. O sea, anda por acá. Entonces, con los puntos, con los cortes en los ejes, yo puedo dibujar, bueno, mi pulso no es muy bueno, debería pasar por los puntos que puse, ¿no? Vamos a agrandar los puntos. Por el 1 y por el 2, ¿no? Este punto es 1 y este es 2. O sea, yo dibujándolo, el punto con los ejes, puedo hacer un dibujito de la recta. ¿Sí? Puedo tener una idea que es una recta que esté inclinada como la dibujé así, ¿no? Una recta que pasa por esos puntos. Bueno, la misma idea puedo hacer con este plano que está acá. ¿Sí? La misma idea puedo hacer con el plano que está acá. ¿Sí? Entonces, voy a hacer los cortes con los ejes. Cuando Y y Z valgan 0, o sea, cuando se vaya esto, me queda que X es igual a 0. O sea, cuando Y vale 0 y cuando Z vale 0, esto se va y me queda X igual 6. Pongámosle por acá. ¿Sí? Este punto que está acá sería el punto que tiene la X6 y las otras todo 0. ¿Sí? Después, haciendo lo mismo, ¿no? Ahora anulo esto y esto. ¿Sí? X0, Z0, entonces la Y, para que me dé 6, la Y tiene que ser 3, ¿verdad? Entonces me aparece este punto acá, que es 0, la X, 3, la Y, y 0 la Z, ¿no? O sea, acá. Esto mide 3, 3 en la Y, ¿verdad? Y por último, como la ecuación de la recta. Por último, si estos son 0, X e Y son 0, la Z vale 2. O sea, tiene un punto por acá más o menos.
no, digo, no me quedo muy proporcionado, bueno, voy a estar más abajo, pero no importa. 0, 0, 2. ¿Sí? Entonces, eso me da una idea de que el plano pasa por esos puntos. Entonces, el plano, si lo veo en el primer, el impulso no es muy bueno, pero ya no pasa por ese punto. ¿No? Bueno, debería pasar por este punto rojo, no me quedó muy bien, por este punto verde acá, y sí, por este punto que está acá, ¿no? Entonces eso me da una idea de cómo es el plano, ¿no? O sea, el plano va a ser algo que va a estar así, ¿no? Opa, no quería mover eso, se movió algo que no, toqué algo que no debía. Así te lo puedo sacar para... No lo puedo sacar, no. No lo puedo sacar. Entonces, el plano es algo que está inclinado, y esto es un pedazo del plano en el primer cuadrante, ¿no? Es como si viera este pedacito de recta acá, ¿no? Entre los ejes, ¿no? Y después yo sé cómo sigue la recta. Ahí lo mismo, veo un pedacito del plano y me doy una idea de cómo es ese plano en el espacio, cómo está inclinado, cómo está posicionado en el espacio. O sea, mirando el corte con los ejes, me doy entonces una idea de cómo es el plano, de cómo tengo una idea del plano. Entonces, tengo una idea del cilindro, de la región, y después voy a tener un plano que voy a tener una idea de cómo está inclinado ese plano. ¿Sí? Entonces lo que voy a tratar es de hacer la figura. ¿Se entendió esto un poco cómo es? La inclinación del plano es paralela a la recta que da entre los puntos. ¿Paralela a qué recta? Ah, sí, claro, o sea, este es como que tenés, sí, es como que tenés, Pepe, es como que tenés el plano, un segundito, tenés el plano así, ¿no? Inclinado en esta posición, y acá tenés ese triángulo así, ¿no? O sea, tenés eso ahí. O sea, esto está dentro Entonces del no es plano. paralelo. No, el plano sigue de largo, claro, no. O sea, el plano contiene ese triángulo, pero eso te ayuda a posicionarlo, ¿verdad? Si yo te diga, colocame el plano, vos donde lo fijes, suponete que tenés una lámina, este es tu plano. Y yo te Claro, digo, sí, yo lo único que veo ahí, Día, es que el triángulo está dentro del plano, claro, pero entonces, no me ayuda en nada. Sé que ¿cómo está que ahí no? adentro. ¿Cómo que no? Suponete que vos querés poner una mesa, y yo te digo, esa es la base de la mesa. ¿Cómo queda la mesa? Queda perfectamente puesta ahí, ¿no? Si yo te doy esos 3 puntos. Entonces, Yo digo, colocame esta mesa, y vos me decís, ¿cómo la coloco? Así, más así, y yo te doy esos 3 puntos de ahí del triángulo, vos decís, entonces va así, plácate. El plano lo apoyás bien y queda bien determinado, ¿no? Me da una idea de cómo es el plano. Sí, ahora Había una pregunta por ahí, que yo lo frené, perdón. sí, era yo. Las líneas que vos hiciste son continuaciones, o sea, están del otro lado de los planos que aparecen perpendiculares entre sí, ¿no? O sea, son líneas que hacen la sensación de continuación del plano en sí. Es simplemente para tener una idea, bueno, el plano sigue así, ¿no? Pero claro, vos ahí visualizaste una partecita, pero se extiende infinitamente. Exactamente. Si querés, sería el dibujo que puse acá. Yo tengo un triangulito y tengo, claro, pasa que los 3 puntos que puse en colores, los 3 puntos que están en colores me determinan el plano, la posición del plano. Se entendió. ¿Sí? Impecable. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo que nos piden. Vamos a hacer el dibujo que nos piden. Una consulta. Sí. En sí quedará una figura, como quien dice, un cilindro que va a ser cortado por el plano que está sobre I, porque Z es 0, así que quedaría I, Ahí va. bueno, 3I, y ese es el plano que formaría 3I y Z0. Eso mismo. ¿No? ¿Es así? Ahora voy a hacer eso con cuidado. Está perfecto lo que estás diciendo, ¿eh? Está perfecto, lo voy a hacer con cuidado. Te voy a dibujar estas 3 cosas que me da el problema, ¿no? El plano este, que ahora van a ver lo que va a pasar, este plano que es fácil, y el plano este, ¿no? Entonces, eso fue un plano general, ¿no? Lo que hice recién. Entonces voy a hacer las 3 figuras que necesito.
Por un lado necesito el plano Z igual 0. Bueno, el plano ese no merece mucho comentario, que fue el que dijo recién el compañero. ¿Sí? Todos los puntos que están acá en el piso tienen Z igual 0, o sea que el plano Z igual 0 es el plano este que está acá abajo. ¿Sí? El plano que contiene al eje XY, ¿verdad? Ese es el plano Z igual 0. El plano del piso. Uno puede pensar que hay un para arriba para la Z positiva y un para abajo para la Z negativa. Y entonces como que uno estuviera parado acá, por eso habla del piso, ¿no? ¿Sí? Z igual 0. Entonces, para arriba Z positivo, para abajo Z negativo. Por eso uno habla del plano del piso en ese sentido, ¿no? El plano, entonces voy a borrar esto que es un macaquito. Es el plano Z igual 0, entonces ese es el fácil. Bueno, y si fuera, no sé, Z igual 1, Z igual 1 es lo mismo, un plano paralelo a ese, pero a altura 1. ¿Sí? Z igual constante son planos. Un metro por arriba del piso. Claro, ahí va. Ahí va. Igual constante, ¿Y dónde ves la altura? En la Z, muchachos, acá, Z. Claro, sí, en la Z, pero en el plano, ¿en dónde se ve la altura? Acá, Z igual 0. Siempre. Es este plano, no es en este plano. Si yo te doy el plano Z igual 3, vos vas a tener que hacer así, mira. Acá, ¿te acordás que esto es X? Esto es Y. Sí. Y esto es Z, ¿no? Entonces, acá, donde esté el 3, vas a tener el planito así, ¿no? Quedó más torcido, perdón. Qué difícil. El plano corta la Z ahí. Exactamente. Es un plano horizontal. Es un plano horizontal a altura 3. Que me cuesta horrible hacer el dibujo. Y le puse, ahora quedó mejor porque le puse que lo haga recto. ¿Sí? Y quedó mejor. Más o menos quedó mejor. Algo así, ¿no? A altura 3. Un plano paralelo al piso a altura 3. Y me lo da esto, ¿no? Opa, no quiero dibujar con eso. Ahora quiero volver al lápiz. Sí, me lo da esto. La altura te lo da esto que está acá. El Z igual 3, ¿no? Entonces, vuelvo a lo nuestro. Z igual 0. Entonces me dice, es una figura que está limitada por Z igual 0. El plano de pisos es un límite. El plano del piso es un límite. Después bajo un poquito. El otro plano que me dicen, es el plano, era I más Z igual 3, igual, no me acuerdo, ya me olvidé el resultado. Igual 3. Y más Z igual 3. Entonces miren lo que pasa ahora. Voy a hacer la idea de hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. ¿Sí? Observen que ¿qué punto corta el eje de la Y? Bueno, cuando pongo un 3 y un 0, se acorta en este punto, ¿no? En el punto 0, 3, 0, ¿verdad? Pongo solo un 3 en la I y esto verifica. Y lo mismo en la Z, ¿no? 0, 0, 3. 0, ahí va. ¿Sí? Quiere decir que esto es esta rayita, si me sale, vamos a tratar que me salga. Ahí puedes usar la línea recta esa que Sí, usaste lo que hice hoy. recién. Y ahí te va a quedar perfecto. ¿Sí? La rayita esa es parte del plano, ¿no? Sí, como hice hoy. Hoy le puse colores, pero está. Ahora, los puntos de acá, los puntos de este eje, los puntos del eje, son una cierta X cualquiera, un 0 y un 0, ¿verdad? Los puntos de este eje. Los puntos del eje que está acá son puntos de esta forma, ¿no?
¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay algún punto que de esta forma que verifique la ecuación? Y no, porque si la I vale 0 y la Z vale 0, cuando yo sustituyo acá, me queda un 0 igual a un 3. Esto no puede ser, ¿verdad? Quiere decir que no hay ningún punto de este eje que corte al plano. No hay ninguno. Vieron que yo hoy hallé 3 puntos de corte, no hay ninguno. No hay ningún punto del plano acá en la zona que pinté de celeste. Quiere decir que el eje OZ, el eje OX, déjenme borrar. Lo que está diciendo esto es, repito la idea, si yo agarro un punto cualquiera de este eje, el eje de las X tiene esta forma, un número cualquiera, pero acá un 0 y acá un 0. Y eso no verifica acá. ¿Sí? Porque si pongo este 0 y este 0 acá, me queda 0 igual 3. Entonces lo que está diciendo esto es que el eje OX, el eje de las X, no corta el plano, ¿no? Quiere decir que el plano es un plano paralelo a este eje. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Y bueno, lo voy a dibujar así, ¿no? Es como que voy a prolongar esta recta, para tener una idea, así, una paralela al eje hago. Una paralela al eje. Y si no lo corta nunca, ¿dónde corta ese plano? ¿A quién cree? No lo cortas, es así, mirá. Lo estoy dibujando así. Pasa por encima. Es así, ¿no? Como que sigue así. Claro, exactamente eso, pasa por encima. O sea, capaz que se ve que puse como dos ménsulas, dos triángulos, y está apoyado así el plano ese, indefinidamente, ¿no? Claro. Eso va para allá y va para allá, no es indefinido. Yo hice un esquemita del plano. ¿Sí? Entonces, este plano acá, indefinidamente, yo hice un pedacito del plano, un dibujito, eso va para arriba, para todos lados, no para nunca, es un plano, ¿verdad? Es un esquema del plano I más Z igual 3. ¿Sí? Entonces, eso me va a pasar cuando vieron que recién, si cortaba en 3 puntos, me quedaba un triangulito. Y ahí más o menos como que lo apoyaba, ¿no? Si me quedan 2 puntos, es porque el plano queda paralelo al eje que no corta. Queda paralelo al eje que no corta. ¿Sí? Es algo que está ahí por encima del eje, ¿no? Bueno, entonces ya puedo hacer el dibujo prolijamente. Ya puedo hacer el dibujo prolijamente de mi región. ¿Sí? Pues ya tengo una idea que tengo. El plano del piso, este plano así, acostado, inclinado, y el cilindro, y el tubo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el dibujo prolijamente. Vamos a hacer el dibujo en otra más prolijo. El dibujo lo voy a hacer en R3. Entonces, lo voy a hacer ahora en... No quería hacer esto. Lo voy a hacer acá, ¿sí, no? Tengo X, tengo Y y tengo Z, ¿sí? Entonces, voy a tener que ubicar el cilindro acá, o sea, en realidad esto, para ubicar el cilindro, ¿sí? Voy a decir para allá y para acá también, ¿no? ¿Sí? Entonces, una cosa que ayuda a hacer el dibujo, acá quiero hacer el dibujo, es empezar a ver cómo queda. Vieron que yo tengo un plano, que es el plano de mi hoja, o el plano de esta pantalla, que es el plano este que está acá, ¿no? El plano de la Z y la I es el plano de la hoja o de la pantalla, o el plano del pizarrón, cuando lo hacemos el pizarrón. Pongamos así, el plano de la hoja. Y después como que está la X para afuera, ¿sí, no? Como saliendo de ese plano. ¿Sí? O sea, el plano de la hoja sería. Entonces voy a hacer primero el dibujo, cómo queda el dibujito, lo que quiero hacer en el plano de la hoja. Y después lo que le doy es volumen, ¿no? Entonces, si uno mira el cilindro, ¿se acuerdan que era X2 más Y2
igual 4, ¿no? Y lo quiero dibujar en el plano de la hoja. Lo quiero dibujar en Y y Z. O sea, quiero ver cómo el corte del cilindro con ese plano, ¿no? Cómo es la sección del cilindro en ese plano. Quedaría como un triángulo, ¿no? No, vamos a ver. Este plano es el plano de la hoja, es el X igual 0, ¿verdad? ¿Sí? La X son 0 acá, ¿no? O sea, como que ahora la altura es la Y, como que sale para afuera. Entonces, ¿cómo queda en el plano de la hoja, en el plano X igual 0, esta ecuación? ¿Cómo queda si X igual 0? Si X igual 0, ¿cuánto vale? Vale 2. Queda Y cuadrado igual 4, ¿no? Cuidado, ¿no? Es un cuadrado. Dos ¿no? paralelas quedan. Claro, o sea, 2 que y Y menos vale 2. exactamente. Vale 2 y menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que si yo dibujo como tengo el cilindro y la sección con ese plano, lo que veo son dos rayitas. Una rayita que es, está el eje Y, si acá tengo un 2, veo esta recta, ¿no? Igual 2 de este lado, y si por acá anda el menos 2, veo esta rayita que es Y igual menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces vengo acá prolijamente y hago, bueno. Pepe, Acá anda. Sí. ese es un ejemplo, ¿no? Aparte del ejercicio. ¿Cómo? Ese es el parte del ejercicio ejercicio. ya. Sí, el ejercicio. Porque era Z igual 0. No, pará, vamos de vuelta. Capaz que yo copié mal. No, está bien lo que está diciendo, pero pará, mira. Yo lo que digo es, quiero dibujar acá, quiero dibujar todo esto, mira. El cilindro, el plano, perdón, me equivoqué. El plano, tres cosas quiero dibujar. El cilindro, dije. El plano Y más Z igual 3 y lo que tú estás diciendo, Z igual 0. Tengo que hacer este dibujo y este dibujo para ver cuál es la región que me dan. Entonces arranqué con el primero, arranqué con este. Arranqué con el cilindro. ¿Sí? Entonces lo que digo, en vez de hacer acá el dibujo, te cuento la idea, suponete que voy a hacer cualquier porquería. En el plano de la hoja, el plano de la hoja de la pantalla o de la hoja de lo que tú estás mirando, lo que sería de la hoja del pizarrón, es el plano X igual 0. Es el plano de la Y y la Z. Entonces, voy a tratar de ver cómo queda el dibujo en ese plano, o sea, el corte de mi figura verdadera en ese plano. ¿Sí? En el plano de la hoja, porque me queda fácil dibujar, porque es el plano de mi hoja. Voy a dibujar acá el dibujito, porque es el plano de mi hoja. Y después lo que voy a ver cómo le voy a dar como volumen creciendo en la Y. ¿Sí? O sea que, ya te entendí. ¿Sí? Sí, te entendí. Entonces, quiero ver cómo queda la primera figura que quiero hacer, que es el cilindro, en el plano de la pantalla. Entonces, cuando pongo X igual 0, veo la ecuación, despejo y me queda igual 2, igual menos 2, veo dos rectas, dos rayas así. Entonces lo voy a empezar a dibujar acá. Veo del cilindro, lo que veo es una raya así. Este acá es un 2. Y después superpone el plano, ¿no? El otro plano que tenemos. Superpone el otro plano que tenemos. Ahora voy a ver, exactamente, ahora voy a dibujar el otro plano, ahí va. ¿Sí? O sea, ¿y después qué voy a hacer? Después le voy a dar volumen. Esto acá como es un cilindro, va a ser algo así, ¿no? Eso, ¿entendés? Después le doy volumen. Pero después, eso lo voy a hacer después. Eso lo voy a hacer después. Lo voy a sacar, ¿eh? ¿Entendés? Estoy mirando el corte del cilindro con el plano X0. Está con la hoja. Está impecable. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con este que está acá, con este señor que está acá. Voy a hacer lo mismo con este otro. Con el plano. Sí, voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a bajar un poquito. Y voy a dibujar acá. De vuelta, estoy viendo qué es lo que pasa en la hoja donde estoy dibujando, que es el plano X igual 0, que tiene el eje de la Y y el eje de la Z. Y lo que quiero dibujar es justamente Y más Z
que fue la recta que hice hoy, ¿no? 3, ¿no? O sea, si acá está 3, y acá está 3, lo que tengo es una rayita así, ¿no? Una recta así, ¿no? Lo voy a poner en color, lo pongo en color, perdón. Los ejes son los que están en... Entonces lo que tengo es una recta inclinada que pasa por el 3, ¿no? Por el 3, por este, que es 3, y este que es 3, ¿no? Tengo esa recta inclinada que está ahí. ¿Sí? Entonces vuelvo, eso es lo que veo en el plano de la hoja. Entonces vuelvo para acá arriba y entonces lo dibujo prolijamente porque digo, bueno, más o menos, prolijamente es muy difícil acá. 3 anda por acá, ¿verdad? Si este 2, este será 3. Y el otro 3, no sé, andará por acá, no sé. Entonces lo que veo es, bueno, como me cuesta una recta que va a ser así, ¿no? Vamos a tratar que, bueno, lo más recto posible. Que pasa por acá, que pasa por acá, y que sigue, ¿no? Entonces, ahí ya ya puedo, con esas trazas puedo hacer el dibujo. Entonces vamos a hacerlo. Porque ya sé cómo es cada cosa, ya sé que tengo un cilindro, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y, bueno, y otra cosa que tenía es el plano del piso. El plano del piso era z igual 0, que es este. Ese no precisaba ningún comentario, ¿no? El plano del piso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el cilindro, ¿sí? Que le di volumen al cilindro, cuya traza, cuyo corte eran estas líneas. ¿Sí? Tengo el cilindro. Para acá abajo no tengo nada, porque una de las tapas es z igual 0. Acá abajo ya lo fui borrando. O sea, una de las tapas de mi cilindro, la base de esta figura, es el plano acá z igual 0. Esto es el plano z igual 0. Está limitado por z igual 0. Y el otro límite era el plano, ¿se acuerdan que el plano era I más z igual 3? Que hoy lo dibujamos, ¿se acuerdan que era un plano inclinado ahí, no? Paralelo al eje de la Z. Entonces, si yo el cilindro lo corto con un plano inclinado, lo corto, que pasa por acá y acá el plano ese, ¿no? ¿Qué me queda? Bueno, imagínense que hago un corte hacia el cilindro con un plano, entonces lo que me queda es una tapa que más o menos algo así, ¿no? Como una cuña. Ahí va. Bueno, con mucha buena onda. Entonces, esto es la tapa, como una cuña exactamente. Y el cilindro es este. Y ahí tengo mi dibujito. Esa es la región que me hice el problema. Entre el plano z igual 0, que es la base esta, el cilindro, que es los laterales esto, y el techo, vamos a decir. ¿Sí? El corte ahí en forma acuñada, así de... Y entonces, mi problema es una pieza, y yo quiero calcular el volumen de esa pieza que está ahí. ¿Qué volumen tiene eso? Esa es mi pieza. ¿Sí? ¿Qué volumen tiene eso? No, es si quieren, un cilindro sólido que le hice una cuña, que lo chusé así de costado, ¿no? Me interesa calcular cuál es el volumen en unidades de volumen de esa figura que está ahí, de esa pieza. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, primero es entender la figura. A ver, déjenme, voy a correrme un poquito, ya vengo, voy a prender la luz porque no estoy viendo absolutamente nada, y ya vengo, un segundito ese. Ahora sí, bueno, no veía absolutamente nada, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces volvamos al problema, que era ya el volumen de eso. Entonces vuelvo a hacer otro dibujito, entonces, prolijo, ahora ya sé cómo es. El dibujo es algo así, entonces es era una base circular ahí. Bueno, quedó prolijo, me da una cosa más espantosa. Vamos de vuelta. Déjenme en extender un poquito. No, esto no. Déjenme extender un poquito los ejes para atrás.
Entonces tenía Menos 2 y 2. ahí va la base circular que iba de menos 2 a 2, ahora vuelvo a eso, ahora vemos, no sé. Después tenía ese cilindro que subía, ¿sí? Y lo que tenía acá era una tapa que estaba dada por el plano así, ¿no? Algo así teníamos, ¿no? Entonces teníamos la ecuación de esta tapa acá arriba, era la ecuación del plano, la ecuación acá de la base, esto era z igual 0, la tapa de abajo, y todo lo lateral, esto, el lateral este, tenía ecuación en cilindro, ¿no? Esa era mi figura. Y yo ese es mi E, mi sólido. Es eso que está ahí, que tiene una cierta base, una cierta tapa. Tapa es esto. Y tengo un sólido E entonces ahí, ¿no? Y mi problema es, bueno, quiero qué volumen tiene ese sólido que está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, vuelvo al dibujito de hoy. ¿Se acuerdan que yo tenía una tapa? Vamos a hacer, perdón. En lo que vimos hace un rato, al principio del principio, yo tenía una tapa que era el gráfico de la función, he hecho algo así, no me acuerdo más o menos. Esto era el z de f de xy, ¿no? La z eran los valores funcionales, y tenía proyectado así para abajo, y acá abajo tenía en el piso tenía un dominio, ¿no? Ya tenía los ejes acá, ¿no? Acá andaban los ejes así. X y Z, que acá no los puse, no los puedo poner. Este es X, este sí, este es Z. Y se acuerda que si yo miraba el sólido, que creo que lo había pintado amarillo, pero acá no lo voy a pintar. El sólido este que estaba acá adentro, es el E. Para determinar el volumen de E, lo que precisaba era cuál era la base, que era donde iba a ser la integral doble, y cuál era la altura, la F que me da la altura, que es lo que iba a integrar, ¿no? Eso es lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Si yo quiero el volumen debajo del gráfico de la función, o sea, necesito la función, ¿sí? Que es lo que voy a integrar acá, y necesito la base, el dominio, que es donde voy a hacer la integral doble, ¿no? Entonces quiero aplicar esto que está acá en este problema concreto. Entonces tengo que... La base está claro que es esto que está acá, es esta circunferencia que está acá. Eso es D. ¿Sí? Si yo proyecto mi sólido, me da esa base que está ahí. Esa es la base. ¿Sí? Entonces, voy a tener que hacer la integral doble en esa base. Ahora pues veo bien, la voy a delimitar bien quién es, porque tengo ecuaciones por todos lados ahí, ¿no? ¿Sí? Y ahora necesito la función, o sea, el techo que está acá, la tapa de arriba, que es el gráfico de la función, tiene esta ecuación. Z igual una función de x e y. Y ahí la x que no existe te da un punto 0. ¿Cómo? 0 no, y... no, que no exista la x quiere decir que vale para cualquier x. O sea, si vos tenés una función de dos variables, f de x igual 3x es una función, ¿no? La y es cualquiera. No tiene por qué estar, ¿sí? No tiene por qué estar todas las variables, ¿no? Sí. O sea, cuando vos escribís f de x, la función es de una variable. Cuando escribís f de x igual 4, acá no hay ninguna x. La función constante igual 4, ¿verdad? Esta que estoy rayando. Acá no hay ninguna x, pero es la función constante igual 4, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una función de dos variables, bueno, no sé, puede ser constante igual a 4, puede solo tener y, yo qué sé, x cuadrado más 4. Una consulta. Sí. Dale. Solo puede tener y, yo qué sé, 3i, ¿no? O tiene x e y, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Lo que va a pasar es una función que no va a tener la x, pero es una función, ¿no? Va a ser una función como esta que puse acá. 3 por i, por ejemplo. Como acá cuando puse una función constante. ¿Sí? O sea, no importa que no esté la variable, es una función. Puede ser constante cuando da 4 o constante en una de las Pero en variables. este caso, profe, usted ahí adentro, en el fxy, lo que me está pidiendo es la x y la y, esa función. No, quiero Quiere hallar. decir que i más z igual 3, ¿cómo va ahí adentro? Bueno, dame tiempo. Ah, eso es lo que, por eso yo le... Bueno, pero no llegué a eso todavía. Claro, sí. Yo porque tengo el micrófono abierto. Hay otra pregunta, perdón, que yo le dije que esperara un poquito. Hay un compañero que iba a hacer una pregunta, yo le dije que esperara y... Bueno, lo perdimos. Bueno, entonces, decía, yo para poner la función que quiero integrar, cualquier cosa, el compañero se aparece y me interrumpe en cualquier momento. No hay problema. Yo quiero poner la función acá, ¿no? Esta función, que es la etapa de arriba. Entonces, la ecuación es z despejado, y lo que va de este lado cuando despejo la z es lo que va acá adentro. ¿Sí? Entonces, la ecuación, el techo este, la tapa esta, tiene esta ecuación. Entonces, si yo despejo la z, ¿qué es lo que queda? Queda 3 menos i, ¿no? ¿Sí? Si yo preciso z igual a una función de xy, esta es mi función de xy. Despejar la z. Esa es mi función. O sea, la función que voy a integrar, entonces, es la función de la etapa de arriba, es f de xy, que es 3 menos i de x de y, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito todo. La fórmula esta me requiere ver cuál es la base para sacar el dominio D, que es donde voy a integrar. Integral en D. Me requiere ver el techo, por así decirlo, ¿sí? La tapa de arriba. La tapa de arriba. La tapa de arriba es el gráfico de una función, o sea, z igual una f de xy, y cuando despejo la z, esa función de x y de y es la que integro. Y fue lo que hice acá. El techo, la tapa esta, tenía esta ecuación, despejé la z, y lo que me queda cuando despeje, en este caso no tiene x, pero no importa, es lo que cuando despeje la z, esa es mi función de xy, es constante en x, ¿no? Yo varío la x y eso no varía, es constante para la x, pero es una función. Y esa función es la que va acá. Esa es la f. Entonces el problema de calcular el volumen se transformó en un problema de una integral doble. En el dominio D, o sea, ahora me olvido de que estoy en R3, me olvido de la Z, ¿eh? Ahora profe, siempre que vos tenés en la tapa de arriba, siempre se despeja en base a la Z. Claro, Z igual a una función de x de y, siempre. Claro, por si tenés las dos variables, quiere decir que te queda del otro lado la x y la y. Claro, sí. Está. Y las constantes, todo para el otro lado. Dejar la Z pelada de un lado. Entonces, le decía que cuando uno llegó acá, después tomó un rato, pero cuando uno llegó acá, esto es una integral doble la que están trabajando, ¿no? O están empezando a trabajar, ¿no? Estoy en dos variables, estoy en x e y, ¿no? No hay z. ¿Y el dominio D quién es? El dominio D es el cilindro este cuando lo veo en el piso. Y se acuerdan que es la misma ecuación. El z igual 0, la ecuación es la misma circunferencia. O sea que el dominio D, ahora sí estoy en el piso, estoy en R2. El dominio D está dado, tiene como borde esta circunferencia, ¿no? Esto es D. ¿Sí? Entonces, este es mi problema. Calcular la integral doble de esta función que es 3 menos i, en este dominio T, de que es este círculo que está acá. Y es un problema de integrales dobles que vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, este problema tiene una dificultad extra que es que me piden el sólido de algo que está en R3.
que hay que identificar la base, repito, y la altura del sólido. ¿Por qué? Porque voy a hacer la integral en la base y la función es la que saco con la altura, porque está ahí en celeste. Y ahora, una vez que uno logró ese paso, ahora es un tema de integrales dobles, ¿sí? Entonces mi problema es resolver esa integral doble que lo voy a hacer en la siguiente hoja. ¿Alguna pregunta? Estamos hallando la integral doble. O sea, lo Sí, que ahora se diría. No. Ahora voy a hacer la integral doble y lo que me dé el número de esa integral doble es el volumen en las unidades que estemos midiendo de volumen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces lo voy a escribir acá. El problema, ahora sí, era el volumen. Ya el dibujito ya de hoy en el espacio me olvido. El volumen es una integral doble en D de la función 3 menos I de X de Y, donde D eso trata de ser una circunferencia. Lucha por ser una circunferencia. X2 más Y2 igual a 4. O sea que D. Para hallar estos volúmenes no corre el pi, el 2pi. No, aquello era una fórmula para integrales simples. ¿Sí? De algo que era de revolución. Esto, viste que es otra cosa, ¿no? El otro era una región plana que yo giraba, tenía un sólido de revolución, era otra cosa, ¿no? Eso es calcular un volumen de un sólido, que no cualquier sólido, de revolución, usando integrales simples, ¿no? No, pero creo que está hablando del ejercicio 3 y 4, que tenés partido la circunferencia en pi sobre 2, pi. No, ahora sí, ahora viene el integral doble como estaban haciendo los ejercicios anteriores. Ahora viene eso. ¿Cómo calculo ese integral doble? Esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo calculo ese integral, no? O sea, si yo... De menos 2 a 2 y de 0 a pi sobre 2. A 2 pi, digo. Me mataste. De menos 2... ¿A 2? Esa es la X, sí. Estás mirando la X de menos 2 a 2. La base de menos 2 a 2. Sí. Y lo otro, y la altura va de 0 a 2 pi. La está mirando como tipo 1 ahí. Si vos me decís eso, suponete que yo caigo ahora en la clase y me decís, mira, me decís lo que me... Yo caigo ahora y te pregunto, ¿cómo es la región? Pero estoy metiendo la pata. Y vos me decís, de menos 2 a 2, bárbaro, yo lo voy a hacer por acá, después lo borro. Tengo los ejes, el compañero me dice de menos 2 a 2, entonces, de menos 2 a 2, ¿sí? Y de 0 a 2 pi, me dijiste, de 0 a 2 pi. Entonces lo que tengo es un rectangulito. Lo que tú me dijiste cumple eso. Igualito. Igualito, dijo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? ¿Alturas diferenciadas? Vamos a ver. Entonces, mi problema es un problema de integrales dobles, es calcular. Olvídense. Hay que escribir eso como integral. Es esta integral doble en esta región, como los ejercicios del práctico ahora, ¿no? Lo están haciendo ustedes. Suponen que se calcule esa integral doble esa región. Entonces, se puede pensar como tipo 1 y tipo 2, estamos de acuerdo. O solo que la divida al medio. Una consulta, profesor. Sí. Si yo despejo X, por ejemplo, paso Y al otro lado, me quedaría 4 menos Y al cuadrado, y tomo una parte tomo como menos raíz claro. de Y al cuadrado menos 4, el otro extremo lo tomo más raíz al cuadrado menos 4, esa es la parte de abajo, y después la parte de arriba, la Y, vendría a hacer lo mismo, pero de la otra manera. Perfecto. Onda, despejo Y, sí, no. ¿Eso está bien? Es eso, sí, mira, como él dice, tipo 1, dice él. Es un integral doble, tipo 1. ¿Se acuerdan que uno lo que hacía es, la región de integración es este circulito que está acá, ¿no? Tipo 1. La región de integración es este círculo que está acá. Entonces,
¿Se acuerdan que se hacía tipo 1? ¿Cuál es la base? La base es donde está parado el macaquito, ¿no? O sea, es esta la base. O sea que va de menos 2 a 2, que fue lo que decían bien los compañeros que me cantaron esto hoy acá. Eso estamos de acuerdo. De menos 2 a 2. ¿Sí? ¿Cuál es la altura? ¿Sí? O sea, mi región es todo esto, ¿no? Mi región es todo esto, ¿no? El círculo ese que está pintado allá. ¿Cuál es mi altura? Entonces, por la altura yo trazo una vertical. O sea, perdón, déjenme terminar. Para tipo 1, la X varía, que es la base, entre menos 2 y 2. El macaquito está parado así, ¿no? Las alturas son las Y. Por las dudas, pero está claro. Este es el eje de las X, pero eso está bien claro para todos, ¿no? Pero por las dudas. Ahí. Las alturas son las Y. Entonces, si yo trazo una vertical para medir la altura, eso se me llama frío, pero es una vertical, entra por acá, está la parte de abajo de mi figura, y está la salida, ¿no? La parte de arriba de mi figura. Quiere decir que tengo un límite inferior, que es este aro de la circunferencia, o sea que las alturas van de esta I, de ese aro de abajo, a un límite superior, que es este aro de la circunferencia, en I superior. ¿Sí? ¿Quién es? Perdón. Ahí va. ¿De dónde saco la ecuación del aro verde y del aro violeta? Y de la ecuación... Ahora sí, de la ecuación esta que fue la cuenta que hizo el compañero. El compañero despejó la I, yo ya lo voy a hacer rápidamente, es despejarlo, porque no lo voy a hacer así, ahora voy a explicar por qué no lo voy a hacer. Pero está bien lo que está diciendo, que es lo que con los ejercicios Consulta. Sí. Una pregunta, Pepe. Viste que vos coloreaste de verde abajo y de morado arriba. Sí. De acuerdo a la imagen, ¿no sería, no habría que correrlo a 90 grados? O sea, que el verde estuviera cortando el eje X y el morado cortando en la negativa del eje X, ¿o estoy mal yo? De acuerdo al dibujo que hicimos en 3D, ¿no? Pero ahora el dibujo en 3D no juega, ¿no? Pero vos ahí estás simbolizando las alturas diferenciadas. Pero ese sería tipo 2. A ver. Una cosa, no te confundas. Una cosa era en la figura de hoy, cuando yo miraba esta altura en la figura, cuando estaba en R3, ¿sí? Miraba la altura en la Z, ¿no? O sea, iba de esta base acá. Pero ahora eso ya lo dejé atrás. Esto ya no, cuando no hablo más de esto, ¿no? Ya lo dejé atrás esto. ¿Sí? Porque el volumen se reduce a una integral doble. Entonces ahora vivo acá en D, con esta función. Entonces cuando hablo de altura, esto es D, mi base es la X ahora, y mi altura son las Y, son alturas acá así, en esta dirección. No son las alturas de acá de R3, ¿eh? Olvídate, o sea, tenía un problema que estaba en el espacio, cuando le aplico la fórmula lo paso a un problema de integrales dobles. Acá no hay Z, mira. Como hablabas de alturas, pensé que te referías a las alturas del... Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho, claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había dos maneras de verlo? Una de tipo 1, que uno tenía una región, ¿sí? Y veía la base, vamos a recordar un poquito eso. Uno tiene una región así, en el plano. Entonces uno veía la base, o sea, va de un punto A a un punto B, ¿sí? Que es como varía la X, ¿sí? Y acá está la Y. Eso es en la integral doble, ¿no? O sea, genérico, esto fue lo primero que vimos la clase pasada. El martes pasado. Entonces, las alturas del macaquito este, en tipo 1, tiene base, está parado en las X, y las alturas, el nivel de las alturas es en las Y. O sea, las alturas acá eran estas, y van de acá hasta acá. ¿Sí? Son otras, no son las alturas de la figura, son las alturas al poner los límites de integración. Entonces tengo que ver cuál es el límite inferior, que es la curva acá abajo, y cuál es el límite superior, que es la curva acá arriba, para fijar las alturas que son las Y, de a dónde varía. Profesor, tengo una duda. Sí.
La X la sacaste igual, haciendo que valga 0 y. Lo que hago en general, sí, lo que hago en general cuando yo tengo una región tipo 1, yo voy a tener la región, acá tengo el eje, veré la cuenta que hago, pero tengo que hallar este punto más acá, proyectarlo, y este va a ser mi A, el punto que esté más acá, proyectarlo, y este va a ser mi B. Entonces, mi región de integración varía entre A y B. Así es como saco la base. El muñequito estaba parado así, ¿se acuerdan? La base es en las X. Entonces, en la figura que nosotros tenemos una circunferencia, ¿sí? Tenemos esta circunferencia. Entonces, la base es justamente de este punto a este punto, ¿sí? Y como bien tú decís, si querés, si esta era la ecuación, es justamente cuando corta el eje, o sea, cuando esto vale 0, fue lo que hicimos hoy con el parecido. Claro. Ahora, mi pregunta iba, ¿no se puede hacer lo mismo con la Y? ¿No nos conviene hacerlo de tipo 2? Es lo mismo, ¿no? Sí, pero... Aparentemente está en el centro, o sea, va a tirar la misma. Pero, Pepe, para ver una una pregunta. circunferencia. Si la haces... Ver una circunferencia con base así y altura así, para mí lo mismo verla con base así y altura así, no me cambia nada, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Claro. No, yo digo porque estamos hallando la I ahora. Queremos saber los límites. Entonces, vuelvo al dibujito del compañero que dijo, nada que ver la figura acá. Entonces, si ustedes me dicen, y cuidado con este error, ¿no? Si ustedes me dicen, pero la I vale acá, la X vale así, y me ponen esto, mis señores, es un hermoso cuadradito, ¿no? Pero lo podemos llevar a pi radianes, ¿no? Lo que claro, eso es lo que yo le iba a comentar justo. Lo que decía el compañero, para mí pi y 2pi estaba bien, pero no sé. Me parece que es pi medio y 3 medios de pi. Pero no sé si... ¿Qué llevaste a pi radianes? No entiendo. Si la I... O sea, ¿qué estás haciendo? No, yo digo Pero, a ver, ¿te parece que... No entiendo cómo estás poniendo los límites, ¿no? No entiendo qué es lo que estás haciendo con pi. ¿Dónde sale el pi ese? Y lo mirás como, cambio variables como está polares. mirando el tipo. Cambio de variables polares, pero bueno, pero entonces, si hago cambio de variables polares, tengo que pensar la región en polares, tengo que ver cómo varían los ángulos, pero entonces no está la X. Yo no puedo mezclar, no puedo mezclar. Está bien. Yo lo iba a hacer así, yo no puedo mezclar papas con boñato, ¿no? O sea, y voy a hacerlo así, también rumbeado, pero yo no puedo poner una variable acá con una variable acá, ¿no? No puedo mezclar que la X varía acá y poner que tita varía, no sé, en el ángulo que ustedes me dijeron, no me acuerdo, bueno, cualquier cosa. Claro, porque ahí es donde va la X, vale el radio, ¿no? Exacto, no me acuerdo bien. No, está bien, pero estaban bien rumbeados igual, estaban bien rumbeados lo que estaban diciendo. Estaban bien rumbeados. Entonces, déjenme ahora redondear y enseguida, sí, yo lo voy a hacer por polares. Por eso cuando entraron a tirar ángulos, les quise preguntar qué estaban haciendo. Estaban bien rumbeados, pero estaban mezclando las cosas, ¿no? Estaban mezclando las cartesianas con las polares, ¿no? O sea, una variable las ponían en cartesiana, la X, y el tita, el ángulo, me lo ponían en polares, entonces hay una mezcla ahí que no está bien. Pero está bueno que se hayan dado cuenta que va por ahí el problema. Es un paso, ¿no? Recién estamos empezando. Entonces, pero vuelvo a lo que estaba. Entonces, olvídense de las polares, ¿no? Entonces, yo cuando ustedes me arrancaron que me decían, esta es en cartesianas, la X acá varía de acá hasta acá. Cuando voy a hallar la Y, se me complica porque me aparecen raíces. O sea, la Y en cartesianas, X e Y, esas son mis variables. Si quieren, vuelvo para acá arriba. Mis variables son estas, no hay otras variables. Por ahora, las variables son X e Y. Entonces, mi límite tiene que ser en X e Y, porque estoy integrando acá. ¿Sí? Entonces, si uno lo hace como tipo 1, la Y, que es la base, es la X, y las alturas ahora, la Y, estoy en el plano, estoy en el piso, ¿no? La Y es despejar de acá. Pero cuando uno despeja, le aparece la raíz. Sería más menos y raíz cuadrada. De 4, ahí va, menos x cuadrado, y acá te aparece menos, exactamente eso.
Entonces, si uno lo hace en cartesianas, que aparecen integrales con raíces, con cosas cuadráticas adentro, y eso es desagradable de integrar. O sea, al ser el límite con raíces, cuando vaya a hacer la cuenta, no le voy a hacer, quedan unas integrales que son bastante complicadas. Entonces, no lo voy a hacer entonces en coordenadas cartesianas. Si no lo voy a hacer integrando X, integrando Y, coordenadas cartesianas, le voy a hacer un cambio de variables que, como ustedes bien están diciendo, son el cambio a polares. Realmente cuando aparece ¿Y no una le podés circunferencia- poner al integral un medio adelante y hacerle 4 menos x2 menos un medio a 1 y hacerlo 4 menos x2? ¿Para qué? Perdón, para el ¿Uno medio de para los qué. integrales? Pero pasa Para que te sacarle la aparece. raíz. Pero ¿cuánto vale la integral de esto? Ojo que acá hay un x cuadrado, no hay un x, ¿eh? No es inmediata esa integral, ¿eh? Cuando te aparezca una integral de esa forma. Eso vale una cantidad. Esa integral no es inmediata, no es la integral de 4 menos x, ¿no? Que pones un exponente medio, porque es un x cuadrado ahí. Esa primitiva no es fácil. Pero ¿y No no es puedo inmediata. hacer x cuadrado menos 2? Y ahí tengo una fórmula. No, pero ahí tenés que meter cambio de variables, sí o sí. Para eliminar la X. Esa no es inmediata. Esa o sea, no tiene una primitiva inmediata esto, ¿no? No es fácil, ¿eh? Ajá. Después traten de hacerla, a ver, bueno, como si quieren después, Sí. si tienen ganas, ¿no? Traten de hacerla a mano, van a ver que esto no es trivial. Parece una tontería, ¿no? La que es fácil es así, está claro que sí. Si yo tengo la integral de 4 menos x, esa me mató la risa. Cuando tengo la x pelada acá, ¿no? Acá la tengo al cuadrado, ¿eh? No digo que no salga, pero me complica. Entonces voy a hacer el cambio de integrales. Se acaba de caer alguna silla, no importa. Voy a hacer el cambio de integrales polares, ¿sí? En las integrales dobles. Pero no es lo mismo escribir tipo raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de x cuadrado y ahí te queda una x sola y un 2. O sea, un 2 menos x sería. No es lo mismo. Estoy diciendo cualquiera. Tú decís, perdón, esto es 4 menos x cuadrado. No, eso cuando se multiplican, si se suma o se resta, no se puede hacer eso. Lo escribís así. Eso es cierto. Ah, ¿sí? claro, ahí va a tener razón. Pero tenés la integral de un producto y no sé qué hacer. No sé cómo lo sacas eso ahí. No es trivial. Mala ¿no? mía. Entonces, Pero, profe, ¿no hay una fórmula sacándole un medio para afuera en las fórmulas de integración que es x2 menos o más a cuadrado? Hay una fórmula de integración que es x2 menos o más a cuadrado. Yo ese 4 lo vuelvo una cuadrado, un 2. ¿y la raíz esa qué haces? La raíz la paso para afuera como un medio. No la pasás para afuera. Queda como exponente un medio. La raíz se queda así. No sale para afuera. No es una constante. Te queda elevado a un medio. No sale para afuera el integral eso, ¿no? Esto es igual a esto. Y esto que está acá es igual a esto. Queda exponente un medio, ¿no? ¿Y cuál es la primitiva de ese? No sé. No sé, digo, porque está este x cuadrado acá molestándome, ¿no? No es inmediata, ¿no? Así no, claro, sí, sí. ¿Y esto quedaría así, profe? ¿Que vamos a pasar a polares ya? No. Sí, bueno, Ah. vamos a hacerlo. No. Vamos a hacerlo, pero sigo acá. Lo que pasa es que me tiraron los límites y bueno, y me fui por las ramas, pero ahora vuelvo. Vuelvo de vuelta. ¿Se acuerdan que era la integral en D de 3 menos I de X de Y, ¿no? Y el dominio era la circunferencia. X2 más Y2 igual 4, ¿no? O sea, el dominio de integración era la región esta, ¿no? Estamos en eso, ¿sí? Entonces, en cartesianas, en coordenadas X e Y,
créanme que se complica la integral y entonces no lo voy a hacer en coordenadas cartesianas. En X e Y lo voy a hacer en coordenadas polares, que eso es lo que vieron con Bettina. Eso es lo que se llama el cambio a polares, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el cambio a polares, hace lo siguiente. Va a cambiar la X por R coseno de θ. Y la Y la va a cambiar por R seno de θ. Ese es el cambio, ¿no? O sea, la X e Y, o sea, uno pasa de las variables X e Y, que son las cartesianas, uno va a pasar a una nueva variable que son R y θ, que son las polares, ¿verdad? Y recuerden que, esto lo habrán visto con Bettina, las cartesianas X e Y son, como ustedes bien saben, si cortan acá, este es X, si cortan acá, este es Y. Esas son las de siempre, las cartesianas, ¿no? ¿Qué son las polares? Las polares son, ¿qué es el R? La distancia del punto al origen, esto es el R, ¿sí? O sea, ahora no miden, si ustedes dan el punto 4, 3, miden 4 acá, 3 acá. Ahora, si me dan el R, el radio es un radio, ¿no? Y el θ es este ángulo. El ángulo con el semieje de las X positiva y la semirrecta que contiene el origen y el punto. Ese dibujito son las polares, ¿sí? Las coordenadas polares son esas. Están las cartesianas ahí en negro, X e Y, y las polares en rojo y en verde. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando aplico el cambio, ¿sí? La región de integración, en realidad, pasaría a una nueva región en el plano polar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno aplica el cambio a coordenadas polares, la región no se deforma, es la misma región. O sea, el punto este punto que está acá, en cartesianas, no se transforma, no se mueve. Es el mismo punto que represento con coordenadas R y con coordenadas θ. O sea, no hubo, yo qué sé, cuando a veces hacen de cartesiana a cartesiana, que pasan de un triángulo a un cubo, a un cuadrado, perdón, un triángulo a un cuadrado. Acá el punto está quieto, lo represento de otra manera. O sea que el primer paso que habrán hecho cuando sean el cambio de integración, que es cambiar la región de integración. La región de integración es cierto que quedan en el plano polar, el plano de las coordenadas polares, pero es la misma región, la región no cambia. La misma región, pero en polares. Repito que cuando uno hace en cartesiana a cartesiana, voy a echar un ejemplo con Bettina, que se tenían un cuadrado, capaz que se fue un triángulo, no sé. Pero acá de polares, la región es la misma. Expresada de otra manera, en coordenadas distintas. Pero la región es la misma. Entonces, paso 1, que es cambiar la región de integración, es la misma, en coordenadas polares, ¿no? Ese es el primer paso, cambiar la región de integración. El segundo paso, o sea, el primer paso era eso, ¿no? Vamos a poner así. Paso 1 es, en general, cuando uno hace un cambio en integral doble, es paso 1 sería cambiar la región de integración, en este caso la dejo quietita. Paso 2 es cambiar las variables. O sea, paso 2 es en la función, ¿no? Acá, ¿sí? Cambiar las variables. Y bueno, la tenemos acá, ¿no? El cambio de variable. No tengo X. Si tuviera X, la cambiaría por esto. Cambiar las variables. La cambiaría, si tuviera una X, cosa que no hay. Si tuviera una X, la cambiaría por R coseno de θ. Si tengo una Y como tengo ahora, lo voy a cambiar por R seno de θ. Es decir, que esta Y que está acá. Los extremos no cambian, ¿no? Sí, claro. No, ¿Qué son los extremos? Sería, por ejemplo, el 2 y el menos 2 de la X. Ahora, ¿qué pasarían a...? Que el 2 y el menos 2 de la X no, de este lado no existen. O sea, no, están en otra dimensión, en otro mundo. Acá vive XY. R. Acá vive R θ.
O sea, acá hablarme de 2 y x menos 2 no existe para este lado. ¿Sí? O sea, vos pasaste, todavía no terminé, pero ahora vas a mirar todo en R y en θ. Tu mundo es R θ ahora, no deja de ser más XY. Pero no llegué a eso todavía. Estoy haciendo los pasos que quiero haciendo, ¿no? O sea, estoy haciendo un cambio de variables a polares. Tengo que cambiar la región de integración, que en este caso, repito, es la misma región. En lugares distintos, ¿no? Acá hacen cartesianas y acá hacen polares. ¿Sí? Después hay que, paso 2, cambiar las variables. No puede haber más i. En lugar de i hay r coseno θ. Entonces, ¿cómo me queda? La función me queda 3 menos r seno θ. Dije coseno, perdón. R seno θ. O sea, esto es el paso 2, ¿no? La i esta que está acá, se transforma en r seno θ. Ese es el paso 2. Y paso 3 es cambiar el de x de y, ¿sí? ¿Por qué se cambia en general en un cambio genérico? Se pone en valor absoluto el determinante de la matriz jacobiana, lo llama el jacobiano. Pero en polares el jacobiano siempre es R. ¿Sí? Este es el jacobiano. Siempre, en general en los ejercicios hay que calcularlo, pero en los polares el jacobiano, o sea, el determinante en valor absoluto de la matriz jacobiana, se llama jacobiano, siempre es R, y se cambia de R de θ. ¿Sí? Esos son los 3 pasos. Paso 1, la región de integración, que en general cambia cuando hay un cambio con los polares. En este caso, como es polar, la región es la misma, representada de otra manera, o sea que el paso 1 es automático, poner la integral en D, la integral en D. Paso 2, cambiar las variables, donde diga X, cámbielo por R cosino θ, y donde diga Y, cámbielo por R seno θ, como hay una Y, la cambié. Paso 3, de X de Y, va el jacobiano, no olvidarse del jacobiano, porque después se lo olvidan, siempre va esta R, ¿sí? De R de θ. Ese es el cambio. ¿Sí? Entonces ahora, hasta ahí estamos más o menos de acuerdo. Sí. Entonces ahora me olvido de X e Y, ¿eh? X e Y quedaron del otro lado de la igualdad, me olvido. Entonces tengo una integral que la voy a escribir más abajo, la voy a escribir acá abajo. Me quedó una integral en el dominio D de 3 menos R seno de θ por R de R de θ. En D, que era esta región. Eso era D. Pepe, una consulta. A las polares, el X siempre va a ser igual a R coseno de θ, ¿no? Sí, sí. Sí. Si invertís el orden, la macaneás ahí. No, capaz que no. Tenés que ver después un poco, este es un tema ahí, porque como que lo estás invirtiendo con la variación del θ, que va para el otro lado. Por eso te aconsejo no cambiarlo. No, pero yo para tener un criterio, digamos. No, el criterio es R coseno θ, R seno θ. Se podría hacer al revés, pero te queda como invertido y el ángulo va para el otro lado, ¿no? Está perfecto. Pero no, te conviene hacerlo así. Bueno, entonces ahora mi problema es resolver este problema en estas nuevas coordenadas, se llaman coordenadas polares, ¿no? Entonces tengo que poner, en general va a ser así. Yo tengo una figura, ¿sí? Supónganse que, no sé, le voy a exagerar. El origen anda por acá, ¿sí? El origen de coordenada. Y lo que tengo ahora es que poner cómo varía R y cómo varía θ. O sea, θ es un ángulo, ¿no? Estaba el dibujito de arriba. Este es el dibujito, es lo que está ahí en verde, ¿no? Son los ángulos de mis regiones. Y el R que está en rojo son radios. Yo no pienso más en X e Y, ¿no? Pienso en ángulo y en radio, ¿no? Entonces, uno lo que va a tener que hacer es ver en su figura, o sea, recuerden que los radios, el 0 es el eje de las X, ¿no? El ángulo 0 es este.
estoy en ángulo 0, horizontal ahí. Entonces uno va a tener que medir cuál es el ángulo de más abajo, o sea, va a tener que medir, yo qué sé, el dibujito parece que fuera este punto acá, ¿no? Va a tener que ver, aquí, me queda una tangente ahí, le va a hacer un esfuerzo mental. Voy a hacerlo, lo voy a arrancar del puntito más fácil. No, eso que está ahí es una raya, es una línea recta, ¿no? Entonces, ¿sí? Aparece un ángulo acá, este ángulo, phi sub 0, ¿no? Y, no sé, el de más arriba parece que fuera por acá, yo qué sé, más o menos. Se supone que este punto es el punto que está más, hay un ángulo así, y otro ángulo así, que es un phi sub 1. ¿Sí? Cualquier punto que yo tome en mi región, cualquier punto que yo tome en mi región, pero debe pasar por el punto, el ángulo phi de este punto de mi región, la región es esta, está entre phi sub 0 y phi sub 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, entonces pongo mis regiones en triángulos y veo entre qué varía. Y lo otro que tengo es el radio, ¿no? El radio, o sea, voy a trazar un radio, lo voy a hacer en rojo, ¿sí? Y tengo, los radios van de acá hasta acá, ¿no? Entonces tengo que sacar R igual que es esto, donde arrancan los radios, ¿no? O sea, los radios de mi región van acá, ¿no? Van desde el radio este al radio este de salida, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tengo que determinar. Sí, pues yo quiero poner los límites de mi región en esta nueva variable, ¿sí? Entonces, si uno mira la región como es una circunferencia entera, acá está el 0, acá está el pi sobre 2, o sea, cuando hago así es pi sobre 2. ¿Yo tengo que pensar en tita como pi sub 1 y pi sub 2? ¿O está mal pensarlo así? Le puse phi sub 1 porque, perdón por la anotación, porque el otro lado le llamé phi, el otro lado donde doy clase le llamo phi, acá se le llama tita. Disculpen, gracias. El ángulo estamos llamando tita, y yo le puse phi, perdón. Voy a ser coherente con la anotación, perdón por el mareo. Al ángulo acá le estamos llamando tita, como dice el compañero. O sea, hay un ángulo tita 0 acá, que es el ángulo más chiquito este acá, ¿no? Y hay un ángulo más grande de mi región, que queda más levantado, que es tita 1, y los ángulos de un punto cualquiera le estamos llamando tita. O sea, en mi región los ángulos varían acá así, ¿no? De tita 0 a tita 1. En mi región, que es esta que está acá, ¿no? Los ángulos varían de tita 0 a tita 1. ¿Sí? Entonces, en mi región, si yo empiezo a ver los ángulos acá, o sea, arrancan acá en 0, van haciendo así, ¿no? Con centro del origen, ¿no? Los ángulos van haciendo así, ¿no? O sea, los ángulos arrancan en mi región, acá en 0, y varían en todo esto, ¿no? O sea, esto que yo, el dibujito arranqué acá y pegué esta vueltita nada más, en mi región, dan la vuelta entera. O sea, este 0, pi sobre 2, que es 90 grados, pi, que es 80, 3 pi sobre 2, 70, y llega a 2 pi. ¿Sí? Quiere decir que en mi región doy una vuelta entera, hay ángulos de todos los gustos, o sea que el tita varía entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Recuerden que se mide así, ¿no? Este 0, si yo tengo este puntito, mido el ángulo este así, ¿no? Tita. Este punto tiene este ángulo. Pero ¿qué pasa? Tengo puntos por acá con este ángulo, tengo puntos por todos lados. Por ejemplo, si la circunferencia agarro este punto que está acá, el ángulo es este así, ¿no? Después si agarro, yo que sé, este otro punto que está acá, arranca en 0 siempre, ¿no? El ángulo es este que está acá. Y así, ¿no? Se pega una vuelta entera. O sea, que hay ángulo de todos los gustos. De 0 a 2 pi. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los radios? ¿Qué pasa con los radios? Voy a dibujar la circunferencia acá, ¿no? ¿Sí? Los radios arrancan desde R igual 0, o sea que sería el origen, y llegan hasta acá, ¿no? En mi región. El radio más chico es el nulo, y llegan hasta acá,
hasta R igual esto, ¿no? Pero ese radio yo lo conozco. Porque, ¿se acuerdan que esta era la circunferencia X2 más Y2? Es 2 ese radio, ¿no? Claro. Como esta circunferencia es 2. Quiere decir que si agarro un punto cualquiera que está acá adentro, un punto, su radio está entre 0, que sería el radio nulo, el radio menor, y 2. Quiere decir que en mi región los puntos tienen este R. Quiere decir que los límites en la región D ahora, en coordenadas polares, es el radio entre 0 y 2. Esta región tiene todos sus radios entre 0 y 2. Radio 0 Es el seno. Es el origen. Yo qué sé, los radio 1 estará por acá, no sé, todos los radios posibles. Pero hasta 2. Si el radio 4 no, como me queda acá afuera. Entonces, los radios, los puntos de mi región tienen sus radios entre 0 y 2. ¿Sí? Y los puntos de mi región, sus ángulos varían entre 0 y 2pi. ¿Sí? Recuerden que dado un punto, el radio es esto y el ángulo es esto. El radio entre 0 y 2 y el ángulo entre 0 y 2pi. Y ahí tengo los límites. Entonces ahora pongo los límites de integración, tranquilamente. Sigo acá abajo. Y pongo la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 2 de mi función que estaba de arriba, que era 3 menos r seno de tita por r. Estoy integrando respecto a r y después respecto de tita. ¿Sí? A ver si nos entendemos. El r varía entre 0 y 2, está bien. Y el tita varía, esto es un 0, ¿no? Parece que quedó cerrado ahí, esto es un 0, ¿verdad? El tita entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, hice el cambio de variable y la región de integración tengo que pensarla en polares, tengo que pensar que tengo un ángulo que arranca así en 0 y barriendo y quiero ver entre qué ángulo está mi región, en este caso de una vuelta completa y está entre 0 y 2pi, y después tengo que ver mis radios de dónde varían. Los radios arrancan en 0, ¿no? Son radios vectores. O sea, si yo tengo perdón, tengo el punto, está acá arriba, perdón. Tengo el punto, el radio arranca en 0, es este radio, ¿no? Son radios tomados desde 0. Distancias tomadas desde el origen. Ese es el R. Entonces en mi figura me quedó esta variación de ángulo, de tita, y esta variación de radio. Y bueno, y lo planteo. Y ahora es una integral como siempre. Ahora es una integral como siempre. Dos integrales, una respecto de R y otra respecto de tita. ¿Sí? Y vamos a hacerla. A ver qué da. Voy a agrandar así no cambio esto. Pepe, ¿las polares las aplicás solo para la circunferencia o alguna otra geometría compleja así? Generalmente son para circunferencias, elipses, acomodando un poquito, porque si las haces en un triángulo, en un cuadrado, te quedan unos límites de integración que son horribles. Fíjate que la variación del ángulo en un cuadrado es terrible. O sea, No, sí. Digo, pues me refería, ahí va, como dijiste, una elipse o alguna cosa por el estilo que es más... La elipse, mira, no, las cosas que son circunferencias o circunferencias deformadas, eso es lo natural, ¿no? En realidad una circunferencia es como que vos la deformaste un poco, una elipse, perdón. Entonces, haciendo un pequeño cambio, llevas la elipse a una circunferencia y sale, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Lo típico es eso. Después a las otras, bueno, hay que meterlas a las cartesianas con un cambio lineal o algún otro cambio. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, para terminar esto, es calcular esta integral. Sí, entonces voy a tener que calcular esta integral que está acá. Respecto de R. Entonces la voy a escribir, ¿no? Tengo la integral de 0 a 2. Voy a hacer la distributiva. Este señor multiplica acá. Multiplica acá. Entonces me queda 3R menos R cuadrado seno de tita de R, ¿no? ¿Sí? Sigo integrando. Así sigo acomodando esto.
queda la integral entre 0 y 2. Este 3 sale para afuera. ¿Sí? Me queda la integral de R, menos el seno de tita para mí era constante. Sale para afuera la integral. Y me queda la integral de 0 a 2 de R cuadrado de R, ¿no? Todo lo que no sea R, para mí es constante. Todo lo que no sea R, para mí es constante. ¿Sí? Estoy haciendo la integral de la recta de rectas integrales, el 3 sale para afuera, me queda solo la R. El seno para mí es constante, el seno de tita no tiene R, es constante para afuera, me queda la integral de R cuadrado. Y estas las calculo, ¿no? Esta integral es R cuadrado es igual a R cuadrado sobre 2 entre 0 y 2, de lo que va a dar es 2, ¿no? Queda 2 por 2, 4 sobre 2, 2. Y en 0 vale 0. Y esta integral que está aquí es R3 sobre 3, ¿no? Evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Cuando pongo 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está dando esto? ¿El 3 de la integral S no lo usás? Sí, sí, sí. Voy a escribir acá el resultado final, ¿no? Tengo 3, que está este 3 acá, ¿verdad? Por 2, menos, si bien ya pongo un 6, ¿verdad? Vamos a ver. Pongo el 6, ¿verdad? Decía, quiero escribir el resultado. Tengo un 3 que queda fuera de la integral, ¿verdad? Que lo había sacado para afuera. Tengo un 3 que está acá, y la integral me dio 2. 3 por 2, 6. Después tengo un menos, que tengo 8 tercios seno de tita. 8 tercios seno de tita. ¿Sí? Y eso que está ahí es la integral de adentro, ¿no? O sea, vengo acá, ¿no? O sea, la integral que está acá respecto de R me dio esto. ¿Sí? Y hay que integrarlo respecto de tita. Voy a seguir acá arriba mejor, ¿eh? Sigo acá. Me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral esta que puse en celeste, que calculé, que dio 6 menos 8 tercios seno de tita de tita. ¿Sí? Y ya integro directamente, ¿no? La integral de 6 tita. Menos 8 tercios, que sale para afuera, y me queda la integral del seno. La integral del seno, que es menos coseno, que me va a quedar un más acá, ¿no? Me va a quedar un más acá. Todo esto evaluado entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, creo que me queda. Sigo acá. Me queda. Cuando evalúo en 2pi me queda 12 pi, ¿no? 6 tita vale 2pi, me queda 12 pi. ¿Y el tita? El tita vale 2pi, ¿no? El tita es lo que vale 2pi. Yo estoy evaluando este tita, va acá y va acá, ¿verdad? Es decir, tú estás integrando respecto al tita. ¿Es un 12 abajo? ¿Cómo? ¿Es un 12? Un 12 acá, ¿no? Ah, bien, bien. 6 por 2pi, ¿no? ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El coseno en 2pi y el coseno en 0 valen lo mismo. Cada 2pi se repite, entonces se van a restar. Va a quedar coseno de 2pi menos coseno de 0 y valen lo mismo. En 0 y 2pi, de una vuelta entera, vale lo mismo. O sea que esto se va a ir, si hago la cuenta, y solo lo que va a quedar es esto. Y ese es el resultado. Repito, hay que evaluar en 2pi, ¿verdad? O sea, en 2pi también en 0, ¿verdad? Hay que evaluar arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando evalúo en 2pi, me va a quedar el 12pi que está acá abajo. Cuando evalúo en 0, 6 por 0 a 0. Y cuando lo evalúo en 2pi
y cuando lo evalúo en 0, ambos valen 1, pero que se están restando. Es coseno de 2pi menos coseno de 0. Valen lo mismo, restados se van. Entonces la parte del coseno se va y me queda solo 2pi. O sea que el volumen de aquella cuña, o que queda una cosa así, ¿se acuerda? Como una... Era así. El volumen es 12 pi unidades del volumen que estamos mirando, no sé. Si estaba en metros, metros cúbicos, no sé, lo que sea. No sé. ¿Alguna pregunta? El 12 pi ya es todo el volumen de todo el tubo. Es todo el volumen de todo el tubo, exactamente. Exactamente. El volumen E, que lo habíamos llamado. El volumen de es 12 pi. No habíamos sacado ninguna constante. Déjenme ver, porque yo se me olvido eso. No, era integral ya. No habíamos, porque a veces se saca una constante para fuera de integral y con multiplicar, pues no habíamos sacado nada. O sea, da eso. Ah, porque pará, José, entonces, pero entonces, 8 tercios por 2pi. 8 tercios coseno de pi. De 2pi. De 2pi, ahí va. ¿Eso qué valor tiene? Porque acá 1. lo que yo tengo el 12 pi es 6 por 2pi. Sí. Está, y el 8 tercios ese que no vale nada. No, pero está multiplicado por el coseno de 2pi y después lo vas a... Mira, es así, mira. Escribo acá abajo, ¿sí? A ver. ¿El coseno de 2pi no es 1? Cuenta por qué. Es 1, sí. Tenés 6, ¿no? Por Sí, porque yo no 2pi me acuerdo. Mostrámela porque no me acuerdo. más 8 tercios por el coseno de 2pi. Eso sería lo que iría arriba. Menos lo mismo en 0. 6 por 0 más 8 tercios coseno de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la cuenta que hay que hacer. Sí, sí. Claro que esto se va, ¿no? Por 0 se va. Sí. Este señor y este señor, capaz que no me acuerdo el valor. Yo me acuerdo el valor, ahora lo ponemos. Te va a quedar 8 tercios menos 8 tercios. Exactamente. Y se tacha. Porque el coseno de un ángulo, y si das una vuelta, 2pi vale lo mismo. En realidad, el coseno de 0 vale 1, y cuando doy una vuelta vale 1. Entonces lo que te queda es, no importa, si este vale A, este vale lo mismo, vale A. Entonces te queda lo mismo restado lo mismo. Entonces te queda 8 tercios menos 8, por este menos, ¿no? O sea, esto se te va y esto se te va. ¿Sí? Entonces lo que te queda es el 12 pi este. 12 pi, ahí va. 12 pi, ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces, ya estamos, no, te falta un poquito. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar lo anterior para calcular un área. ¿Sí? Vieron que calculamos volúmenes con integral doble. Vamos cómo utilizar esta herramienta integral doble para calcular un área. Una consultita. Sí, la que quieras. ¿La clase que viene puede ser de consulta o seguimos avanzando? Podríamos haber hecho consultas, sí, bueno, no tengo problema, me habían dicho, pero no le decimos a Betina que haga algunas consultas, sí, claro, sí. Sí. ¿Y por qué falta la parte cartesiana terminar ¿no? Sí. Le decimos a Betina. Sí. Gracias. Igual yo me queda poco tiempo, voy a hacer lo de área y bueno, y después con Betina en todo caso le dicen. Entonces, quiero usar la integral doble de una función positiva que da un volumen, quiero utilizarla para calcular un área. Entonces, supónganse que tengo una figura plana. Vamos a hacer el dibujito. Espera, no quiero hacer el eje. Espera, error esto. Voy a hacer una figura plana media fácil de reproducir después. Bueno, espero que me quede fácil de reproducir. Acá tengo los ejes. ¿Sí? El eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Y las regiones, es esta región que está ahí, la región D que está amarilla, ¿no?
la región de... Aquí está en amarillo. ¿Sí?